Bienvenidos a la sección número 38 de la materia Normas Básicas de Interpretación Bíblica. Estábamos mirando el término abismo en Apocalipsis 9. Apocalipsis 9. Versículos 1, 2 y 11. Los repasamos. Dice el 1, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Verso 2, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y el 11. Son los tres que tenemos en el 9. Dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Bien, tenemos estas otras tres menciones o empleos del término abismo. ¿Qué tenemos aquí? En el Apocalipsis, como mencionábamos, y en este caso específico, esta palabra, este término, abusos, está empleada también en sentido simbólico. La total carencia de vida, recuerden que esa es una característica de uno de los sentidos principales, quizá el principal de ese término. Lugar donde no hay vida o donde la vida es prácticamente imposible, ¿ok? Esta característica de esa total carencia de vida, en este caso de la tumba, representa muy adecuadamente y principalmente en este caso los vastos desiertos de Arabia. Arabia era la patria de Mahoma. Las grandes extensiones de las cuales todavía hay muchas inhabitadas. ¿Por qué? Porque estamos aquí ante la quinta trompeta. Y en este caso, entonces, abismo puede referirse muy apropiadamente a los desiertos desconocidos de Arabia, de cuyos confines salían las hordas de sarracenos como mangas de langostas, que menciona el texto. El orificio de este abismo es representado aquí como pozos de aguas, cerrado con una llave. ¿Por qué eso? Bueno, eso solía hacerse en las fuentes y cisternas en las regiones pobres de Oriente, en las regiones desérticas. Se hacían pozos y se cerraban con una llave. Entonces, cuando Juan escribe esto, los destinatarios podían captar que se estaba refiriendo a regiones en su momento, cuando eso se cumpliera, regiones desérticas. Y cuando eso tuvo cumplimiento, pudo verse con más claridad. El pozo del abismo puede considerarse entonces aquí como un símbolo de las extensas regiones de los desiertos árabes, de donde salieron los seguidores de Mahoma para extender sus conquistas en grandes regiones. Otra vez tenemos entonces abismo en el sentido de tierra desértica, ¿ok? Hay quienes han visto, como les decía anteriormente, este detalle aquí como demonios que salen del infierno, ¿ya? E inclusive han utilizado las descripciones que se hacen en esta trompeta como descripciones de demonios, algunos con cola y demás y asuntos así. Pero eso es simplemente por pasar por alto el simbolismo de este término. Bueno, pero
tenemos más en Apocalipsis, dejando en claro que aquí igual, en estas tres menciones, es alusión a tierras desérticas. ¿Ok? En el 11.7 tenemos otra mención del término en el contexto de la profecía de los dos testigos. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Tenemos aquí una representación de Francia. No, estamos analizando hoy Apocalipsis 11, pero es Francia la que está representada aquí, y Francia era una nación sin firme fundamento. Era una nueva forma de poder, ¿okay?, que iba surgiendo prácticamente de la nada. ¿Okay? Algo similar a los Estados Unidos cuando surgieron. En una forma más clara se ve eso en el surgimiento de los estados, pero en cierta forma también en el de Francia. Igual tenemos aquí abismo como el lugar de donde surge esa bestia, que en este caso es Francia. Y tenemos dos, o más bien tres ocasiones más en el Apocalipsis, en el 17.8. 17.8. Dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y varias cosas más. Lo que nos interesa por ahora es esa sección del versículo. Tenemos entonces aquí la bestia que se le dice a Juan, has visto, era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. ¿De qué es símbolo abismo aquí? Es un símbolo adecuado para representar la muerte de una bestia que, por lo menos en apariencia, parecía estar muerta. ¿Okay? Noten, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. No es alusión al período en el que esta bestia es apresada. Es la misma herida de muerte que se menciona en otros lugares del Apocalipsis. Otra vez, abismo en el sentido de lugar de los muertos o lugar donde no hay vida. ¿Okay? Aquí simbolizado por la bestia que por lo menos en apariencia estaba muerta. Bueno, y luego tenemos las últimas dos menciones en el Apocalipsis, que es en el 21. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y el 3, hablando de Satanás, dice, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Qué es lo interesante a notar aquí? Bueno, cómo los diferentes matices en el significado del término abismo, entre otros, lugar solitario, alejado del cielo y de los hombres, morada de los demonios, lugar de tormento, morada de los muertos, lugar de encierro, y algunos otros similares, calzan exactamente con la situación en la que permanecerá Satanás con sus ángeles durante los 1000 años. Así, por ejemplo, Satanás durante los 1000 años estará solitario, estará alejado del cielo, encerrado en la tierra, no puede salir de aquí, estará alejado de los hombres, permanecerá así, alejado de los hombres. ¿Por qué? Los salvos estarán en el cielo y los perdidos muertos. Estará alejado de los hombres. Vayan mirando cómo el matiz o los diferentes matices de
abismo calzan exactamente todos con la situación de Satanás lanzado al abismo en el milenio. Morará únicamente con sus demonios, encarcelados junto con él en la tierra. De este encarcelamiento nos habla también Jeremías. Cuando toque ver el tema del milenio lo miraremos un poco. Sufrirá 1000 años de tormento, porque para él, por su propia maldad que lo caracteriza, es un placer producir sufrimiento al ser humano. De tal forma que el no tener cómo producir ese sufrimiento a los hombres, ¿qué sería para él? Un tormento, una angustia. Y finalmente permanecerá encerrado por las circunstancias. En términos bíblicos, encadenados por no tener acceso al ser humano durante los 1000 años. Es curioso, todas las ocasiones en las que se usa abismo tienen relación de una u otra forma con la circunstancia que pasará Satanás durante los 1000 años. ¿Ok? Bueno, hemos visto así un poco a vista de pájaro lo que es el significado de abismo, abusos en el griego. Y tenemos ahora algunos elementos de juicio más para poder avanzar un poco en el estudio de lo que significa ese término en la Biblia. Estamos con simbología, con la regla de la simbología, la importancia de conocer la simbología para poder interpretar bien la escritura, y estamos centrándonos en este caso en simbología de los libros proféticos. No que no veremos los demás libros no proféticos, porque hay muchos libros no proféticos con mucha simbología y figuras, pero estamos empezando con los proféticos, con Apocalipsis, luego iremos a Daniel y después veremos algunos símbolos y figuras en los evangelios y en otros libros proféticos también, como Jeremías, Ezequiel más que todo, algunos profetas menores, en fin. Así que en simbología nos falta bastante todavía por ver después que terminemos con el de Apocalipsis o la simbología en el Apocalipsis. Pero hemos visto un término. ¿Cuál es? Abismo. Ok, dejamos por ahí ese término. Si hay preguntas, inquietudes, con confianza. ¿No hay? ¿Vamos? Esa sería la forma en la que usted debería buscar el significado de un término para saber si está interpretándolo correctamente. ¿Okay? Vamos a encontrar no siempre lo que hemos visto aquí, que los diferentes matices que se ven de un término de una u otra forma apuntan siempre hacia una misma dirección. En algunas ocasiones vamos a encontrar términos donde 2 o 3 sentidos distintos no hay cómo enlazarlos. Entonces, ¿qué hacer en casos como esos? Bueno, usted tiene que asegurarse que el significado que le está dando a ese símbolo es el que calza con el contexto del pasaje. No le puede dar otros significados, aunque en otros lugares ese término signifique eso otro. Usted no le puede dar ese otro significado si el contexto es totalmente otro. ¿Me captan ahí? Porque vamos a encontrar mucho esos casos y a usted le tocará decidir, bueno, y entonces ¿cuál de los significados le doy? A veces va a encontrar 3, 4, 5, 6 más. El contexto lo define. ¿Ok? El contexto lo define. Preguntas, inquietudes, alguna opinión, algo que quiera expresar alguno. Si no, continuamos acá. Hay una aquí. Bueno, este término no fueron muchos textos. También No, nos va a dar, en también, el Nuevo. también nos va a dar
que van a ser un montón de textos. Sí, en el nuevo no fueron muchos. Ajá. Y no podemos saltarnos ninguno. No debiéramos. Por que alguno tenga algún sentido, que nos vayamos a brincar, a saltar. Inclusive, la razón por la que no debemos saltarnos ninguno es porque en algunas ocasiones ese que pudimos habernos saltado era el único que en verdad calza en el contexto con el texto que estamos estudiando. Y vimos todos, y aquel que en verdad es el que está ligado con ese mismo tema, con ese contexto, lo dejamos de lado. Imagínense la interpretación de ese texto cómo estará. ¿Ya? Así que no hay que dejar de lado ninguno. Así como hay que tener cuidado de no aplicarle algún sentido que no se ve que no calza. Lo otro también es cierto. No dejar ninguno que puede ser el único que calza con el texto que estoy viendo. Lleva tiempo hacer este trabajo de interpretar las escrituras. Lleva tiempo, usted tiene que hacerlo con calma, sacar su rato, no puede hacerse a la carrera. Bueno, quedamos por allí. Vamos entonces a otro símbolo. Seguimos con los símbolos en el Apocalipsis. Hay muchos, muchos en Apocalipsis, como le mencionaba anteriormente. Los 7 espíritus. Los 7 espíritus. Ese lo tenemos en primer lugar en el capítulo 1, versículo 4. 1:4. Dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Leamos el 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Los 7 espíritus. Estamos aquí ante un símbolo muy interesante. Símbolo del Espíritu Santo. La frase se utiliza 4 veces en el Apocalipsis. 4 veces. Tenemos en el 1:4, en el 3:1, en el 4:5 y en el 5:6. La misma frase. Le damos una más. 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, etcétera, etcétera. Bueno, leámoslos todos, que son solo 2 más. 4:5. 4:5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y el 5:6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Lo que se dice de estos 7 espíritus: número 1, entonces, están delante del trono. 1:4. Son las 7 lámparas. 4:5. Son enviados por toda la tierra. En el 5:6, de paso, en este 5:6, dice:
Dámoslo de nuevo todo. Y miré y vi aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. 4 cosas se dicen en verdad. En el último que leímos se dicen 2 cosas. Entonces, están delante del trono, son las 7 lámparas, son los ojos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, los ojos del Cordero, y son enviados por toda la tierra. Estas 4 alusiones son alusiones precisamente al Espíritu Santo. Así, por ejemplo, en el 1.4 dice, están delante del trono. ¿A qué hace referencia esto? A los 7 espíritus que se mencionan después de referirse al Padre, en el versículo 4, y antes de referirse al Hijo, en el versículo 5 del capítulo 1. Es decir, los 7 espíritus se refieren a uno que está entre el Padre y el Hijo. ¿Me captan el punto? Y ese no es otro que el Espíritu Santo. ¿Comuniqué bien ese punto, hermanos? Sí, es importante. Aquí, allá. Esos versículos están relacionados con Isaías 11:2. Se me hace que sí, pero asegurémonos. 11.2. A ver qué hay ahí. Las 7 características que se dan de ese espíritu, ¿ya? Y muchos estudiosos de la Biblia han visto aquí alusión al Espíritu Santo por ser 7, porque dice, bueno, leamos el 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él, es Cristo de quien está hablando, reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor. ¿Okay? Se mencionan 7 cosas: espíritu de Jehová, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor. Entonces, algunos han dicho que esto es alusión directa al Espíritu Santo por su relación con el número 7, que es plenitud, perfección, y el Espíritu de Dios es perfecto. Y se dan aquí 7 características de él. Sí, hay una relación muy estrecha. A tu pregunta, entiendo, es esos 7 espíritus están relacionados con estas 7 características. No sé si podríamos llegar hasta ahí, ya. Siento que tal vez sería como forzar un poquito relacionar 7 espíritus con estas 7 características. Muy tentador, ¿ok? Pero es parte de lo que hemos mencionado en otras ocasiones, en las que debiéramos ser un poquito cautelosos, porque si tendemos a hacer ese tipo de conexiones, tarde o temprano nos vamos a enfrentar a cosas que, si hacemos eso, vamos a complicar mucho el asunto, ¿ya? Entonces, cuando no hay una conexión principalmente hecha por el mismo escritor, ya que de alguna forma se ve que está citando a aquel, cuando no hay algún indicio de eso, por lo menos es mejor no hacerlo, ¿ya? Para no acostumbrarnos a ese tipo de... o sea, no está mal. La referencia en Isaías es al Espíritu Santo, sí. Lo que estoy diciendo es que como son 7 características, bueno, y en verdad, si analizamos bien, no son 7, porque una de ellas es Espíritu de Jehová.
¿ya? Para que puedan salir 7. Entonces está como un poquillo forzado decir en realidad que son 7. Se dice 7 cosas de él, eso sí. ¿Ok? Pero es mejor evitar ese tipo de... yo no diría que está mal. Puede ser que es 7 espíritus tenga, porque no son 7 espíritus, es uno solo. ¿Verdad? Esos 7 está haciendo alusión al único Espíritu Santo del que nos habla la Biblia. Pero que él esté relacionado con esas 7 características, sí. O 6, digamos. Aparte de que se le llama Espíritu de Jehová. Pero decir que la frase 7 espíritus se relacione con esas, ya es un poquillo como medio forzado. Bueno, estamos, ¿sí? Se nos fue el tiempo. Quedamos aquí, nos vemos en la próxima sección.